Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de vencer la ceguera espiritual. Es realmente un mal, yo diría una enfermedad espiritual tremenda que nos ha muchas veces llevado a cometer errores y no vivir la vida plena que Dios tenía para nosotros. Y tenemos que abrir estos ojos espirituales y empezar a ver cuál es el camino correcto. Hemos visto que Satanás nos ha engañado de manera tremenda, nos ha engañado a través de doctrinas falsas, de tolerancia, a doctrinas incorrectas. Nos ha engañado también metiendo la justicia propia en lugar de la justicia de Dios en nuestras vidas. Nos ha engañado metiendo el orgullo y también nos va a engañar a través del legalismo. Claro. Y el legalismo también hace una cosa tremenda, va a destruir realmente los grandes mandamientos de Dios y eso es muy grave. Dice Jesús en Mateo 22, 35 al 40, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, entonces vemos ahí la parte legalismo, ¿no? Preguntó por tentarle a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús se refiere a la ley y los profetas, que eso significa el Antiguo Testamento. Y Jesús se refiere al Antiguo Testamento y dice finalmente que todo el Antiguo Testamento depende de dos mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el propósito de la ley es llevarnos al amor. Entonces, ¿qué vemos? El propósito de la ley va en contra del legalismo. Porque el legalismo es la perversión de la ley. Es ir a condenar. La ley no fue hecha para condenar. La ley fue hecha para darte conocimiento y revelación de tu condición de pecador para que recibas al Salvador. Para que te des cuenta que estás mal y que necesitas. Y que para salir de esto hay una opción que es el Salvador, que es el final de la ley finalmente, ¿no? Es ahí donde apunta la ley. El cumplimiento de la ley. El cumplimiento, exactamente. Entonces Jesús viene ahí con esta nueva perspectiva, hablando a un legalista ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el gran mandamiento? Pues es el amor. Porque si amas a tu prójimo, no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a robar, no vas a mentir, ¿verdad? Si amas a Dios, vas a cumplir con sus mandamientos, no lo vas a servir, vas a respetar el día del domingo, etc. Entonces, Jesús tiene tanta sabiduría que puede resumir toda la ley en dos frases. Y es ahí donde nosotros podemos ser engañados y cegados si dejamos el legalismo, esta perversión de la ley, entrar en nuestra manera de pensar. Y lo vemos en un ejemplo en los evangelios, pero que parte de lo que es el Sabbat, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahí se encuentra la palabra descansar, ¿verdad? Un hombre y su familia necesitan un día de descanso para refrescarse y recuperar sus fuerzas. Y Jesús dijo algo importante.
En Marcos 2, 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y los fariseos invirtieron esto, pusieron legalismo en esto, ¿no? Y eso es típico de ellos, obviamente. Dios ordena el sábado para el bien del hombre y el legalista, el fariseo, lo convierte en una carga en lugar de una bendición. Una obligación, algo a fuerzas, en lugar de que sea algo para disfrutar. Y mira lo que va a suceder. Jesús, lo vamos a ver que en el día del sábado, Él sana a mucha gente. Y eso va a provocar a los fariseos. Y mira lo que sucede en Lucas 13. Porque finalmente el día del sábado es para provocar descansar en la vida. Si estás enfermo, si estás sufriendo, no estás descansando. Y vemos por qué Jesús empieza a sanar en el sábado. Y en Lucas ahí 13 leemos esto, del 11 al 16. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente, es tremendo, se pone ahí a declarar, condenar a Jesús en este momento, públicamente. Y dice, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, me gustó como Jesús directo. Directo. ¿Te quieres venir conmigo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué vemos ahí? La indignación del líder de la sinagoga está comprobando su ceguera espiritual. No ha entendido nada al concepto de lo que pretende como defender el sábado. Esta mujer tenía que descansar de esta enfermedad. Y el sábado es el día de descanso del pueblo, pero es el día de trabajo del ministro. O el domingo yo me voy a poner una hamaca aquí en la iglesia, es decir, pues es el día de descanso, averiguan ustedes la palabra. No, estamos aquí para enseñar, Para servir. Para servir, para que la gente sea servida. Exacto. Y que entonces puede descansar. Pero este fariseo vivía en el egocentrismo, todo va a tratar de mí. Claro, porque atrás del egocentrismo obviamente está el quererse sentir interesante, importante, y la verdad es que, como tú dices, se topó con Jesús y le contestó como le contestó. Sí, claro. Pero si lo vemos a la luz de cualquier situación, cuando nos queremos pasar de listos, porque aquí este personaje se pasó de listo, muchas veces vamos a ser avergonzados, porque siempre nos vamos a topar con alguien que va a saber algo que nosotros no sabemos o que nos va a contestar de una manera en donde nos va a callar la boca por querernos hacerlos muy interesantes. Y es lo que está pasando, es lo que pasa con los religiosos, es lo que pasa con los legalistas. Están basando su grandeza, por decirlo así, su disque grandeza, según ellos, su posición, con una verdad falsa.
entonces esa verdad falsa va a caer Sí, claro. con la verdad absoluta. Sí. Porque no puede prevalecer un argumento falso por quedar bien contra la verdad de Dios. Imposible. Nunca va a prevalecer. Entonces están tan cegados, están tan en tinieblas, tan en su mundo oscuro personal, que creen que eso ni siquiera va a pasar. Exacto, exacto. Y Jesús tremendo, en Mateo 23, después dice, por ejemplo, en el versículo, a ver dónde lo tenía esto, 16, después de haber dicho, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, escribas, fariseos, etcétera, después en el 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos, ¿no? Ya les dice, ustedes son ciegos. Después en el 24 dice igual, guías ciegos, y lo vuelve a repetir, no sé, en el 29 creo, 27 por ahí, no me acuerdo, en otros versículos, también necios y ciegos, en el 17, insensatos y ciegos. Entonces, ¿cuántas veces Jesús está diciendo a los fariseos o los legalistas, ustedes están ciegos, no entendieron absolutamente nada? Y todavía les dice insensatos. Exacto. Sí. No. Y yo me fui a buscar en el diccionario qué quiere decir insensato. Ajá. Idiota. Sí, ¿verdad? Está muy claro. Yo no sé qué pasaría si hoy en día un ministro le dice, eres un ciego idiota. Sí, claro. Porque estás pensando estas cosas que te están, aparte, las tinieblas llevan a tinieblas, ¿no? Sí, claro. Cuando hay un poquito de ceguera, si no se sana esa ceguera, lleva a más ceguera. Exacto. Sí. Y a más necedad, a más insensatez. Exacto. Y mira lo que dice Jesús en Marcos 8:15, hablando de los mismos. Y les mandó diciendo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Quiere decir, guárdense de estas enseñanzas y doctrinas falsas de los legalistas que han acabado con el amor ágape de Dios. Wow. Un legalista condena. Y eso es terrible. Y yo creo que todos en algún momento hemos caído en ese legalismo y todos hemos caído en esa condenación. Sí. Y todos en un momento dado pensamos que estamos bien y que el otro está mal. Y la manera de romper con esto es tan sencilla, porque es simple y sencillamente decirle a Dios, quítame esto. Exacto. Ayúdame a quitar este legalismo. Sí. Ayúdame a no pararme en mi propia opinión. Ayúdame a no levantar mi argumento por encima de los demás. Exacto. Ayúdame a trabajar un espíritu de humildad, que es el mismo espíritu de humildad con el que Jesús vino al mundo. Exacto. Ayúdame a parecerme más a ti. Uh-huh. Ayúdame a condenar lo que tengo que condenar, que quiere decir las obras de Satanás, Sí, no claro. al hombre. No. Ayúdame a condenar las obras de Satanás y amar al hombre. Uh-huh. Así es. Se puede haber equivocado, puede estar en un momento, en una situación. Ayúdame a quitar la ceguera de ese hombre, de esa persona, siendo luz. Sí. Iluminando su entendimiento a través de la palabra que yo voy a hablarle constantemente, con exhortación, con amor, con edificación. Exacto. No te preocupes, Dios piensa esto de ti. Sí. Sí. Hablarle lo que Dios le ama, lo que Dios quiere para él, eso es traer la luz. A ver, si estamos hablando de que lo que quita las tinieblas o la ceguera espiritual es la luz que es Jesús, nosotros, dice la palabra, somos la luz de este mundo. Sí. Entonces tenemos que llevar esa luz a las tinieblas para hacerles ver
lo que Jesús piensa de ellos. Exacto. Que tengan revelación de lo que Jesús dice de ellos a través de la palabra, pero esa luz tiene que ser llevada a través de un instrumento que somos nosotros. Por eso somos mismos. La luz de este mundo. Exacto, exacto. Y tratar de ya salir de esta ceguera, de este legalismo, de este orgullo, de todos estos engaños que Satanás ha puesto en contra de nosotros. Y no es fácil, mira, si ves Marcos 8, 16 al 18, dice, y los discípulos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, que pensaba que Jesús había hecho algo ahí, había dicho algo, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿verdad? Y no recordáis. Entonces, ¿qué pasa? La ceguera endurece el corazón. Claro. Entonces, ahí es donde estamos en grandes peligros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a salir? Porque tenemos que cerrar esto, ¿no?, con una propuesta correcta. ¿Cómo salir de la ceguera espiritual de una manera única? Haciendo la voluntad de Dios. Obedeciendo lo que ya sabemos de Dios, ¿no? La justicia de Dios no consiste en mantener una lista de reglas específicas. Más bien, cuando creemos que Dios nos ha aceptado, vamos a empezar a crecer y Él puede obrar en nosotros. Y es lo que dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos cambiamos, nos transformamos, no por nuestro propio esfuerzo, no nuestra propia justicia, sino gracias al Espíritu Santo que nos imparte en nosotros la gloria de Cristo. Y este proceso va a durar toda tu vida hasta que te vayas con Él. Y el primer ingrediente para lograr eso es seguir el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Exactamente. Y dice, porque aquí vemos nuestro objetivo final, Proverbios 4, 18. Y esto es la versión amplificada clásica. Pero el camino del inflexiblemente justo y recto es como la luz del alba, que brilla más y más brillante y más clara hasta que alcanza su fuerza y gloria plenas en el día perfecto que se ha de preparar. Okay. Eso es lo que dice. Si caminamos en la luz de Dios, vamos a caminar en la revelación de la palabra de Dios. Vamos a caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como todos lo queremos, pero no siempre lo logramos. Pero es un proceso. Claro. Pero si haces la voluntad de Dios todos los días, y si buscas la voluntad de Dios, como dice Dios a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues ya, estamos al final. Vamos a cerrar esto con una oración. Señor, yo te pido que se quite el velo que está sobre los ojos espirituales de todos los que nos escuchan, que pueden ver con toda claridad, Señor, la voluntad tuya escrita en la palabra, que tengan revelación de todo lo que escuchan, de todo lo que leen, Señor, para que ellos después puedan ser luz en este mundo y echar fuera las tinieblas a donde vayan, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo que tenemos para poder estudiar tu palabra y compartirla con todos los que te buscan verdaderamente, Señor, y que sea de gran bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues comparten esto
muchos necesitan vencer la ceguera espiritual y suscríbanse al canal para que estén enterados de todo lo que producimos desde este ministerio y recuerdan, siempre en victoria.